Hola, buen día, colegas. Buenos días a todos, a todas. Una alegría enorme estar acá con ustedes hoy compartiendo esta segunda jornada del Congreso de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Bueno, quiero agradecer a todos los presentes, bueno, a mis colegas acá que están acompañando y en especial, bueno, a Horacio por el convite, por siempre invitarme y hacerme parte. Yo voy a proponer hoy, en el marco de esta intervención, una temática que he titulado, como ustedes pueden ver en el slide, La ruta de la innovación, y que tiene como subtítulo un periplo de desafíos y de posibilidades, un camino, el camino de la innovación, que involucra un montón de desafíos, pero también muchas posibilidades a la vez. En el marco de esta presentación voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos aportes teóricos, otros que vienen del campo de la experiencia, pero fundamentalmente me pareció que era una manera bonita, no medio formato de aula, que es lo que me caracteriza, utilizar un estilo mayéutico, una serie de preguntas y algunas hipótesis, supuestos en torno a esas preguntas y también algunas respuestas, digamos, en términos de ciertas certezas que he podido construir en este largo camino que llevo en el terreno de la innovación educativa, la innovación pedagógica. Al final voy a concluir con una reflexión. Fíjense ustedes, en el slide hay una frase de Rivas que me pareció una frase bien bonita como para comenzar, porque dentro de esta frase de alguna manera anida la concepción de innovación que voy a compartir en esta jornada. Fíjense que la primera oración dice: es tiempo de nuevas combinaciones. De nuevas combinaciones. Estas requieren usar las instituciones que se derrumban para reinventarse y dar vida a nuevas concepciones del aprendizaje. A continuación, la cita dice: es un periodo desafiante el que vivimos los educadores. Estamos quizás viviendo la mayor oportunidad de reescritura de la educación tradicional. Creo que es una invitación a pensar el momento histórico que nos está tocando vivir, de reescribir la educación tradicional, pensando en estas categorías que Rivas propone, una de ellas concepción de aprendizaje, en la que quiero anclar, y otra de ellas es la que está en la primera oración, la innovación como nuevas combinaciones. Voy a comenzar, bueno, se darán cuenta que mi formato más querido es el aula. Entonces me pareció que también podía ser interesante empezar con un disparador que es un relato que es real. En este relato, fíjense que acá empieza una de las primeras preguntas con las que voy a compartir el desarrollo de esta propuesta. Y la pregunta dice: ¿cómo nacieron algunas innovaciones? Y voy a tomar un ejemplo de una que es muy actual y que todos conocemos y que podemos aprovechar la oportunidad para hastear el hashtag de este congreso, que es Pasión por Aprender, tomar alguna foto de alguna escena, de algún episodio de ustedes mismos y utilizar ese hashtag. Fíjense que en este relato aparece en primer lugar, si vamos siguiendo esta historia que he compuesto en el slide, dos personas que están dialogando. Esas dos personas representan a un joven en aquel entonces, en el año 2007, que es Chris Messina, un empleado de Google, un trabajador de Google,
que propone a uno de los fundadores de Twitter. Este fundador de Twitter es Biz Stone, el uso del hashtag, que ya voy a referirme brevemente a qué significa hashtag. Entonces él propone usar en Twitter el hashtag con el propósito de agrupar. ¿Para qué sirve el hashtag? Para agrupar ciertas temáticas, ciertos tópicos, para también poder identificar tendencias. Y fíjense que el hashtag nos permite a los usuarios, a los internautas, encontrar un tema más fácil, pero también la búsqueda es más certera porque reconoce el algoritmo que tiene el Internet. En ese momento, este fundador de Twitter consideró que esta propuesta de Messina era una propuesta un poco valiosa, secundaria, porque en realidad estaba preocupado por algo que para él era muy importante, o por lo menos para la empresa era mucho más importante, que era dar sustentabilidad o sostenibilidad al servicio de Twitter que hacía un año que se había creado. Entonces le dijo que no, que esto era secundario. Entonces Messina, convencido con esto del uso del hashtag, utiliza en su cuenta de Twitter el hashtag por primera vez. Ahí hay una captura del primer hashtag en la historia, que es en el año 2007, después de un año de la creación de Twitter. Y en ese hashtag él simplemente escribe: ¿qué les parece si utilizamos numeral, que es el hashtag, para grupos? Y utiliza en el primer tweet que dice hashtag Barcamp. ¿Qué era Barcamp en realidad? ¿Qué significaba ese Twitter en ese momento? Ese Twitter era una posibilidad de poder unirse a conferencias internacionales que se estaban desarrollando en ese momento, precisamente en torno a la tecnología, en torno a la innovación, y buscando lo que a él le interesaba, a Messina le interesaba, que era promover tecnologías de códigos abiertos. En realidad, ese día, que fíjense que en el tweet se puede ver la fecha, el 23 de agosto, se considera el Día Internacional, no solamente del hashtag, sino también de los internautas. Ahora, fíjense ustedes, ¿cuándo cobra popularidad el uso de este hashtag? Cuando un habitante de San Diego, de California, que precisamente como alerta frente a los incendios forestales que se estaban produciendo en ese momento, decide utilizar ese hashtag que está ahí abajo, San Diego Fires. Y a partir de eso se convierte en una explosión, y su uso masivo, no solamente en esta red social que es Twitter, sino en todas las redes sociales. ¿Por qué relato esta experiencia, esta historia breve? Con la idea de que muchas veces las innovaciones tienen que ver con tomar elementos que están dentro de nuestro entorno, que están a la mano, a la vista, que muchas veces pasan desapercibidos, se tornan imperceptibles, precisamente por estar en nuestro entorno, por ser parte de nuestro cotidiano, se invisibilizan, como dice Merlin Wittrock, ¿no? El pez sería la última criatura en darse cuenta de la presencia del agua, y proponer nuevas combinaciones. A partir de entonces, el hashtag, que significa almohadilla o numeral, que ya estaba, ¿se acuerdan? En los antiguos teléfonos fijos, y creo que sigue estando también, como en la telefonía celular, comienza a usarse con este propósito en todas las redes sociales. A partir de esto, quiero compartir una segunda pregunta que muchas veces nos hacemos o nos formulamos, y es: ¿por qué hablamos de innovar? ¿O por qué la necesidad de innovar? Y para poder hacer resonar más profundo esta pregunta y ensayar alguna respuesta, voy a tomar dos fragmentos que no me pertenecen, los dos primeros, que es un legado muy
muy valioso y sobre todo muy visionario que nos dejó nuestro querido Juan Carlos Tedesco. En primer lugar, él nos decía que en la sociedad en la que nos está tocando vivir, estas sociedades posmodernas, postindustriales, que denominamos sociedad del conocimiento, se caracterizan precisamente por el valor que el conocimiento ha adquirido, pero no solo eso, sino también por el ritmo acelerado, vertiginoso, en que el conocimiento se produce, se transforma y se difunde. Es así que él considera que el conocimiento, en este contexto que nos está tocando vivir, tiene un rol preponderante en todos los procesos de producción. Pero más allá de los procesos de producción, ha tenido estos cambios en el conocimiento, en la tecnología, un impacto muy grande. Tal vez no somos conscientes totalmente de estos cambios porque somos parte también de ellos, que han impactado en todos los órdenes de la cultura, en todos los órdenes de la vida social e incluso, diría, se han colado en nuestra intimidad y se han metido dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces él nos dice, es necesario proponer políticas educativas que promuevan las innovaciones, pero fundamentalmente para poner el conocimiento a disposición de todos. Pero fundamentalmente, ante la pregunta ¿por qué innovar?, yo me atreví a realizar un aporte personal. Y ese aporte, fíjense lo que dice, la urgencia de incorporar a las generaciones más jóvenes y por ahí no tan jóvenes a la trama social. Estamos ante un enorme riesgo que estos avances, que estos cambios científicos, tecnológicos, dejen a muchos y muchas al margen, fuera de esta sociedad en la que nos toca vivir. Entonces nosotros dentro de las escuelas decimos, obviamente, que el objetivo de la escuela, que la prioridad o la razón de ser de la escuela es su intencionalidad pedagógica, ¿sí? Que los estudiantes puedan construir, apropiarse de aprendizajes, de contenidos y de capacidades, de competencias. Pero esto no puede constituirse como un fin en sí mismo, sino que tiene que ser un campo de posibilidades para un fin mayor. Que cada niño, cada niña, joven o también adulto, pueda incorporarse y ser parte de la trama social, ser parte de este entramado social y no quedar fuera de él. Con respecto a este segundo interrogante que voy a proponer hoy, ¿qué es una innovación o qué vamos a entender por innovación educativa? Y bueno, créanme que es una pregunta compleja de responder. ¿Por qué es compleja? Porque hay tantos conceptos de innovación como autoras aborden esta temática. También depende desde el enfoque, desde el que lo hagan. Yo ayer, mientras venía viajando a la ciudad, llegando acá a Capital, para el Congreso, pude seguir por streaming algunas intervenciones de mis colegas y tomaba nota de los distintos conceptos de innovación que aparecían en sus intervenciones, algunos de manera explícita, otros de manera más encubierta o subrepticia, pero apareció en casi todas las intervenciones la palabra innovación. Fíjense que la primera dificultad con la que nos vamos a encontrar es que la innovación es un concepto polisémico, por lo tanto no es unívoco. Y no solo es un concepto polisémico, sino la sensación de que es un concepto que está siempre en movimiento, propio de una innovación. Siempre se está construyendo, siempre lo estamos construyendo. Por eso, en ese carácter de movimiento de la innovación, podemos decir que es un concepto provisorio. No solo provisorio,
sino que es un concepto epocal y es un concepto que tenemos que mirarlo siempre en clave de historicidad. A ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Por ejemplo, la introducción de las pizarras de madera por primera vez en un aula. Este es un relato que hace nuestra querida Edith Litwin, que permitieron la participación de los estudiantes, de las estudiantes de manera colectiva, y fue una gran innovación en su momento. Pero si nosotros lo miramos desde la perspectiva o en clave de presente, y ya no nos parece tanto, ¿sí? Entonces, siempre la innovación es contextual y es histórica. Lo que es innovador en una época puede no serlo en otra. Lo que es innovador para un país puede no serlo para otro. Lo que es innovador para una escuela puede no serlo para la escuela que está ubicada al frente. Lo que es innovador en un aula puede no serlo para otra. La palabra innovación o la idea, el concepto de innovación en el campo educativo y en el campo pedagógico nace en la década del 60. Por primera vez en los 60 se comienza a hablar de innovaciones educativas, innovaciones en educación, innovaciones pedagógicas. Pero fíjense la particularidad de la génesis de la innovación, de su genealogía. Nace de la mano de las ciencias de la administración. Por lo tanto, cada vez que hablábamos de innovación, estaba asociada a modernización. Como que la innovación tenía que traer modernización. Y efectivamente, esto no siempre se producía. Esto daría para profundizar mucho más, ¿no? Porque la innovación, el modelo innovador de los 60, por lo menos en América Latina y el Caribe, fue un modelo exógeno, lo que llamábamos desde arriba hacia abajo, ¿sí? Yo acá, en el tercer lápiz, en esa tercera intervención que le hago al slide, comparto un concepto provisorio de innovación que he construido a partir de lecturas, de experiencias, de participar en proyectos individuales, colectivos, en equipos de trabajo, etc. Pero es un concepto que hay es una invitación a que podamos recrearlo, podamos reconstruirlo, revisarlo, intervenirlo. Por eso mis colegas ahí en la recepción, en la entrada, compartieron un código QR. Ustedes pueden escanearlo, ya lo voy a compartir acá también. Y es una invitación a que ustedes compartan qué podemos incorporarle a este concepto, qué le estaría faltando a este concepto a partir de sus lecturas, de sus experiencias personales, profesionales. Y fíjense lo que propongo acá. A diferencia de lo que pasó con el hashtag, con Cris Messina, que fue algo accidental, él mismo lo reconoce, fue algo accidental. Acá vamos a entender a la innovación en términos educativos o en términos pedagógicos como un proceso planificado y sistemático. Planificado y sistemático. Lo que yo digo, cartografiar la innovación. ¿Para qué? Porque a través de ese proceso poder irrumpir en esto que hablé al principio, ¿no? De reescribir la educación tradicional, irrumpir en las rutinas de la gramática del dispositivo escolar, resultante, esta irrupción, de nuevas combinaciones que pueden ser de técnicas, de métodos, de procesos, de objetos, etcétera, produciendo impacto favorable, ya sea a escala macro o a escala micro, y garantizando equidad respecto del derecho de aprender. Y permitiendo al propio tiempo nuevos aprendizajes a partir de la experiencia de implementación. Me voy a detener en algunos conceptos
que estoy compartiendo en esta definición provisoria, si se quiere, no es una definición de innovación educativa, que creo que, ahí estoy subrayándolos, porque creo que estos conceptos que he propuesto nos van a servir como sintetizadores o como catalizadores. Fíjense, proceso planificado y sistemático que irrumpe en la rutina de la gramática escolar. Ustedes saben que la gramática escolar, que es un concepto que nos es familiar a los que estamos en el campo de la educación, en las escuelas, en el campo pedagógico, es un concepto que no es nuevo, fue acuñado por Tyan y Cuban, y estos autores dicen que la gramática está constituida por el conjunto de rutinas, de prácticas, de valores, de formas de organizar o estructurar la vida en las escuelas, como por ejemplo la enseñanza por ciclos, la enseñanza por niveles, el agrupamiento de los y las estudiantes a partir de determinados criterios, las rutinas diarias, el ingreso, el currículum compartimentado, determinados métodos. Y que estos autores dicen, estas rutinas, muchas de ellas que están y que se han invisibilizado, no tienen una explicación científica, no tienen un fundamento teórico. Respondieron a una necesidad de un determinado momento histórico y que han pervivido hasta el presente. E incluso Flavia Teriggi se anima a decir, muchas de estas rutinas que forman parte de la gramática escolar hoy tienen que explicar el por qué siguen estando dentro de las escuelas. Entonces, hablar de innovación implicaría proponer cambios, alteraciones, sustituciones, nuevas combinaciones que, alterando la rutina o esta gramática escolar, permitan producir un impacto favorable a nivel de los aprendizajes. Cito un pequeño ejemplo, porque muchas veces pensamos que la innovación tiene que ver con grandes cosas, inventar la pólvora, la rueda, y esto es también una invitación a desacartonar el concepto de innovación. Voy a poner un ejemplo de un colega cuando participaba de los encuentros de innovación en Buenos Aires, que precisamente Horacio me enviaba para traer todo esto nuevo al Ministerio de Educación de la provincia. Uno de mis colegas decía, la valija con ruedas. La valija ya existía y la rueda tiene antecedentes históricos, pero sin embargo a alguien se le ocurrió un día combinar valija con ruedas y se convirtió en una auténtica innovación y de uso a escala mundial, podemos decir de impacto macro, ¿sí? Entonces, mirar también que las innovaciones no tienen que ver con hacer grandes cosas, sino muchas veces pequeñas cosas, pequeños cambios, pequeñas nuevas combinaciones, pero que sí pueden llegar a producir un gran impacto. Con respecto a la otra pregunta que quiero compartir hoy, un poco siguiendo esta propuesta mayéutica que señalé al comienzo de mi intervención, otra de las preguntas es, ¿cuáles son los primeros interrogantes, por lo menos con los que a nivel personal me encuentro, cuando estamos a la puerta de una innovación? Muchas veces los colegas, las colegas, frente a la consulta, me dicen algo como, ¿qué podemos innovar? ¿Qué podemos innovar? O también preguntan, ¿en qué podemos ser innovadores o innovadoras? Y mi respuesta taxativa es que estas dos preguntas conllevan el germen del fracaso de una innovación. ¿Por qué? Porque la innovación no tiene un fin en sí misma. Innovar por innovar. Hay muchas cosas que tal vez están dando resultado y no hace falta cambiarlas.
Tampoco la innovación tiene que ver con que nosotros seamos protagonistas, ¿sí? ¿En qué puedo ser innovador o innovadora? Quiero traer un ejemplo así, abuelo de pájaro, como para ilustrar esto. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania solo se innova aquello que produce dificultad, pero aquello que funciona se aferran a esa tradición. Por ejemplo, el correo postal. Todas las comunicaciones formales siguen siendo a través del correo postal. No existe como nosotros la comunicación institucional a través del WhatsApp, a través del mail, utilizan el correo postal. Creo que, como el caso de este señor de San Diego, que se encuentra frente a la desesperación de los incendios en la zona de California, en el noreste de California, la pregunta tendría que ser: ¿qué problema o qué necesidad educativa tenemos y que frente a ello tenemos la necesidad de innovar, de transmutar, de proponer alguna nueva combinación? Frente a este interrogante, propongo algunas respuestas que tienen que ver con aportes de algunos otros autores. Voy a volver a citar a Juan Carlos Tedesco. Fíjense que Juan Carlos Tedesco nos decía que es muy importante evitar la tendencia responsiva en materia de innovaciones. ¿Qué es esto de la tendencia responsiva? Esto tiene que ver con las innovaciones principalmente de los años 60, que las instituciones educativas, las escuelas o los equipos de gestión innovan para responder a una determinada política educativa. Ayer podía escuchar a mi colega, a Gaby, donde hablaba del programa Piensa, y pensaba en cuánta riqueza tiene el programa, en cuánta riqueza en este sentido, que pone un marco de innovación, pero el contenido se lo va a dar cada escuela, cada equipo de gestión, cada docente que hace escuela día a día, que hace aula. Por eso esto permite superar y trascender esta, digamos, de alguna manera, como nos dice Tedesco, esta tendencia responsiva. En segundo lugar, trascender el rol adaptativo del sistema a las exigencias externas. Las investigaciones que hay en torno a las innovaciones educativas nos muestran que aquellas innovaciones que fueron introyectadas a la escuela vinieron desde afuera, por un asesor externo, por una política, sin una auténtica apropiación de la comunidad, de los docentes, de los colegas, de los maestros, de las maestras, estaban o fueron condenadas al fracaso. No tuvieron sustentabilidad y por lo tanto no lograron producir el impacto que se proponían. Finalmente, que esto es un aporte personal, esto de por qué innovar o qué interrogante tenemos que proponernos frente a una innovación, es la importancia que tiene la escuela hoy en promover, influir, insuflar activamente en estos procesos de cambios sociales, de cambios culturales, de cambios tecnológicos, de cambios científicos. Y en esto permítanme una breve cita, parafraseándolo por supuesto, de nuestro querido Carlos Escliar. Él hace un breve análisis de cómo ha sido y cómo es la relación entre la educación, entre las escuelas y entre la sociedad. Por supuesto que una relación de tracción, de tensiones, de cruce de fuerzas y contrafuerzas, pero que la historia de la educación, como lo vemos desde la política educativa, se ha caracterizado o ha marcado fuertemente su impronta, porque la sociedad es la que ha instaurado mandatos a la escuela, y la escuela es quien ha respondido a las exigencias sociales. Esto que él llama una versión de transparencia o una versión adaptativa. Y estas innovaciones son una invitación también a que sea la escuela a quien pueda comandar procesos de cambio,
comenzar a influir, primero en pequeña escala, luego a mayor escala sobre nuestras comunidades. Y sobre todo, como decía ayer Horacio, el doctor Horacio, el secretario de Educación, en su conferencia de presentación de este congreso, que no solo las innovaciones tengan una mirada cortoplacista, sino mirar un poquito más allá, mirar hacia el horizonte y adelantarnos, influir marcando tendencias, porque si no, en las instituciones educativas nos convertimos en bomberos y en bomberas que solamente pensamos en innovaciones para apagar incendios. Este interrogante tiene que ver con las principales dificultades con las que nos enfrentamos, o para morigerar un poco el término dificultades, los principales desafíos con los que nos enfrentamos cuando tenemos que iniciar un proceso de innovación. En primer lugar, fíjense que esto fue lo primero que yo introduje en el concepto provisorio de innovación: la ausencia de planificación, de sistematización, de evaluación e investigación. Ustedes saben que ya en este momento hay algunos bancos de experiencias sobre proyectos, propuestas, políticas innovadoras, pero muy poco. ¿Por qué? Porque muchas veces en las escuelas se hace muchísimo, pero no todo lo que se hace se registra, se sistematiza, se comparte. En la escuela hay grandes innovaciones, pero que quedan ahí, en el terreno de lo micro, y que no trascienden. Por ahí nos ponemos innovadores e innovadoras cuando empezamos a planificar y a registrar los procesos, cómo se va desenvolviendo, cuáles son los giros que estos proyectos o estas propuestas van tomando. Por ahí nos sorprende, porque el objetivo era uno, pero la innovación se cuela y aparece por otro lado. La segunda dificultad es la sustentabilidad de los procesos para que permitan producir transformaciones. Hay muchos autores que hablan de esto, y que las innovaciones tienen o se caracterizan porque tienen un fuerte impulso o un fuerte ímpetu inicial, pero luego en el transcurso del tiempo empiezan a decaer. Empiezan a decaer no por mala voluntad, pero muchas veces no tenemos las condiciones apropiadas. La gramática escolar de la que hablé dificulta, obtura, va limitando que esa innovación vaya creciendo, se vaya desarrollando. A veces los focos de resistencia que están dentro de las instituciones, porque todo lo innovador, todo lo nuevo, todo lo que implica un desafío siempre genera focos de resistencia, movimientos de resistencia, porque nos va sacando de la zona de confort, de aquello que ya conocemos, de hacer las cosas como siempre sabemos hacerlas. Y fíjense que esta dificultad que señalo en tercer lugar está muy vinculada a la primera. Si no hay registro, si no hay sistematización, un poco recuperando lo que Gaby decía ayer, empezar desde las escuelas a producir saber pedagógico a partir de lo que hacemos, nos estamos privando de la posibilidad del aprendizaje de la propia experiencia. La llevamos adelante, se va diluyendo, nadie se entera, tiene poco impacto, no producimos saber pedagógico, no aprendemos de aquello que estamos haciendo, no estamos capitalizando aquello que estamos haciendo. Y finalmente, una de las dificultades, esto es un aporte que nos hace Inés Agarrondo, nos hizo Inés Agarrondo incluso cuando estuvo en esta casa en uno de los seminarios, y nos decía la importancia en las innovaciones de lo que ella denomina la participación diferencial. ¿Qué involucra Inés en la categoría participación diferencial? Lograr que todos los actores de la comunidad educativa se conviertan en parte,
se sientan parte de ese proyecto, se apropien de la experiencia como protagonistas, de alguna manera también, ¿no?, de eludir o de franquear o de trascender estas resistencias. Fíjense, sentirnos protagonistas no de manera individual, sino como colectivos institucionales. Otra de las preguntas que quiero compartir es de estos bancos de experiencia que les contaba, que hay algunos, no tantos, ahora ya hay más. Cuando yo empecé a incursionar sobre la temática había muy pocos. Acá hay, en el slide comparto una serie de grandes tópicos o grandes temáticas sobre las que se están innovando y sobre las que hay sistematizaciones, que nosotros podemos acceder y podemos ver qué se están haciendo en otras partes del mundo, sobre todo América Latina y el Caribe. Fíjense, políticas educativas y reordenamiento del sistema. Hay muchas experiencias en gestión, sobre todo innovaciones que tienen que ver con la autonomía de los centros escolares. Bueno, muchas sobre currículum, ¿sí? Ustedes sabemos que estamos avanzando a nuevas formas de diseño, nuevas mallas curriculares, hacia un diseño por competencias. Ya el mundo está trascendiendo a un modelo de diseño curricular por competencias. En lo que respecta a las propuestas de enseñanza, formación docente, relación escuela y comunidad. Y fíjense que me reservé para un ultísimo lugar innovaciones vinculadas con herramientas, recursos y entornos tecnológicos. ¿Por qué me reservo esto para último lugar? Porque muchos consideran que innovar es meter tecnología en el aula. Tecnologías digitales. Hablando de tecnologías en sentido estricto, porque si utilizamos la expresión tecnología en sentido amplio, sabemos que todo es tecnología, ¿no? Una pizarra, un borrador, una lapicera, un cuaderno, un mapa, etc. Con respecto a este último punto, es un tema que daría para profundizar muchísimo más. Algunos colegas hablaron del uso de las tecnologías, de las TIC. Ayer Daniel dijo las TIC que no son tan nuevas, y sí, ya no son nuevas. Ya desde la década del 90 venimos discutiendo la incorporación de las tecnologías en la escuela, en las aulas, desde las políticas educativas de los 90. Ahora preferimos hablar de TAC. Esto significa pensar en las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento para que formen parte integrada de una propuesta pedagógica. Y fíjense que nosotros muchas veces sobredimensionamos a estas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Sobredimensionamos, hicimos un estudio como exploratorio, ¿no? ¿Qué nos pasó a los docentes en la etapa de pandemia? En un libro que publicamos con un equipo de colegas hace muy poquito. Y hay como una resistencia, como un miedo a la herramienta, no la conozco, no sé usarla. Los y las estudiantes tienen una mayor avidez o una mayor expertise. Y créanme que estamos sobrevalorando esto. Estamos sobrevalorando esto porque la incorporación o el uso de las TAC no tiene que ver con una aplicación en particular, con una herramienta puntual, con un entorno, que son conceptos diferentes, ¿no? No vamos a profundizar ahora. Sino tiene que ver con sumergirnos en una cultura digital. Y parte de sumergirnos en esa cultura digital, la escuela tiene una misión muy importante. Y fíjense este fragmento que he citado de este ensayista norteamericano que dice: la tecnología está llevándose nuestra privacidad y nuestra concentración, pero también nuestra habilidad de estar solos, solas. Estamos transitando un momento bisagra, colegas, clave en la historia de la educación y en la historia mundial. Entonces nuestra tarea por ahí va a pasar respecto de cómo aprender a estar solos, cómo aprender a recuperar esos espacios de encuentro con nosotros mismos y despojarnos de la tecnología, cómo estar con otros en red, pero cuidando de nuestra privacidad,
cuidando de nuestra intimidad. Formas más efectivas de vinculación. Fíjense que generalmente hemos utilizado a las tecnologías dentro de un modelo de transmisión, que tenía que ver, por supuesto, en esto de transmutar la escuela tradicional con un modelo pedagógico fuertemente conductista. Por eso la invitación en ese QR que anda por la sala, a que ustedes no sea esto solo transmitir información, sino que también puedan interactuar. Por otro lado, desarrollar habilidades para la búsqueda de información, seleccionar fuentes, cómo organizo la información, qué es más importante, qué no, qué es, podríamos decir, información basura, que en realidad no nos sirve para nuestros propósitos, para nuestros objetivos de enseñanza, y cómo a partir de esto, con estas herramientas digitales, poder seleccionar, poder producir nuevos saberes y sobre todo producción en contextos colectivos. Hay herramientas que ya nos permiten trabajar en colaboración con otros, avanzando a este modelo pedagógico que va como entrando en vigencia, que es el conectivismo o el socioconstructivismo del que todos ya sabemos, hemos escuchado hablar. Hay una autora catalana que en realidad habla mucho de esto, que nosotros decimos, no, los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas, fíjense cómo manejan las pantallas, cómo manejan los celulares, y son hábiles y son expertos. Y en realidad, como decía Santiago Bilinsky, no es que sean hábiles, sino que son hábiles los diseñadores de los dispositivos. El modo es tan sencillo que un niño por mera intuición lo conduce. Pero en ese sentido subestimamos a nuestros jóvenes. Y que sean expertos o ávidos en uso de la herramienta o en uso de las redes sociales no significa equivalentemente que puedan usarlo en espacios institucionales, en espacios formales, cómo me presento, cómo me comunico, qué es lo que comparto. Por eso ella introduce esta categoría de TAC y de TEP, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, donde la tecnología no tiene un fin en sí mismo, sino un medio para, y las tecnologías las TEP, las tecnologías del empoderamiento. Esto que yo decía de que no tengamos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos al margen, y ser partícipes, ser parte de esta trama social y poder también participar. Bueno, por último, quiero citar este fragmento. Este fragmento en realidad es un poema que es recuperado, yo lo recupero de una de los textos de Philippe Mérier, en realidad es de Ferrier, y fíjense lo que nos dice. Lo voy a leer por las dudas que los de atrás no puedan seguir el flyer. No somos los primeros. Y siguiendo las indicaciones del diablo, se creó la escuela. El niño ama la naturaleza. Se lo hacinó en salas cerradas. El niño ama ver que su actividad sirve para algo. Se logró que no tuviera ningún objetivo. Le encanta moverse. Se le obligó a permanecer inmóvil. Es feliz manipulando objetos. Se lo puso en contacto con las ideas. Ama usar sus manos. Se le pidió que solo usara el cerebro. Le encanta hablar. Se lo obligó a mantener silencio. Querría razonar. Se lo hizo memorizar. Querría investigar la ciencia. Se le sirvió todo hecho. Querría entusiasmarse. Se inventaron las sanciones. Obviamente que este poema de Ferrier es del año 1921 y sabemos que mucho de esto, felizmente, ya no acontece en las escuelas. Pero mucho de esto sabemos que subrepticiamente está presente. Entonces, la invitación en términos de innovación, que ya les voy a contar algo con respecto al código QR que anda dando vueltas, es
innovación pensando en aquello que creemos o nos damos cuenta o tenemos evidencias, que se utilizó mucho la categoría evidencia, de que no está funcionando, y cómo poder proponer nuevas combinaciones con o sin tecnologías, con tecnologías digitales o con tecnologías analógicas, y proponer cambios, pero cambios realmente que permitan ese objetivo superior al que me refería al principio. Es que todos, todas, sin importar condición, sexo, raza, edad, origen, etcétera, puedan ser parte de la trama social. Y en esto me voy a permitir también introducir, parafraseando por supuesto una expresión preciosa de Philippe Mérieux. Philippe Mérieux nos dice con respecto a las innovaciones que la escuela tiene como desafío hacer que las jóvenes generaciones no solo se incorporen a la trama social, sino que se puedan sostener dentro de ella. Y para ello, la tarea pedagógica tiene que ver con que puedan apropiarse de las grandes preguntas que construyeron la cultura de la humanidad, que puedan conocer estas grandes respuestas que se construyeron para esas preguntas, pero sobre todo que él pueda ensayar nuevas respuestas, que pueda intervenir esas respuestas, que pueda subvertirlas y construir sus propias conclusiones. En ese código QR está un poco subyacente la categoría de innovación, esta categoría que propuse y compartí en esta jornada con ustedes y que ya veníamos trabajando desde el Ministerio de Educación cuando Horacio se encontraba dentro de la gestión. Se van a encontrar, ahí van a saber esta frase que tanto se pronuncia, ¿no? Digamos que está presente en el proyecto o en el programa que contaba Gaby ayer, está presente en el espíritu de la política educativa municipal, esto de la escuela posible, y que les voy a contar hoy la cocina de cómo nació esto, cómo fue su origen. En realidad, la inspiración nace de un fotógrafo que vive. Es un fotógrafo español, y ese fotógrafo, esta es una foto que en algunas publicaciones, en algunos eventos ya lo hemos compartido, que toma ese fotógrafo en las playas de España. Este fotógrafo, que se llama Pérez Siquier, lo pueden buscar, hay unas fotos hermosas, se caracterizan por los colores fuertes, nítidos, y él dice algo así: yo no necesito irme a lugares lejanos, extraños, para tomar buenas imágenes, para capturar escenas bonitas, sino que las puedo encontrar en mi propia tierra, dice él. Y toma esta frase: en lo cotidiano puede estar lo extraordinario, que a veces está invisibilizado, precisamente porque se naturaliza, porque se reifica en términos marxistas. Y de ahí viene esta frase que tanto pronunciamos en el marco de la política educativa municipal: hacer extraordinario lo cotidiano. En ese hacer extraordinario lo cotidiano hay una colección de innovas, que son 4, una presentación, fueron escritos bajo la dirección del doctor Horacio, hay una presentación y hay 3 volúmenes, sentido, contexto y evolución, que son los grandes ejes de la escuela posible. ¿Qué van a encontrar adentro de esos innovas? Experiencias reales y concretas que pueden llevarse a la práctica en el aula, en relación al currículum, en relación a la enseñanza, en relación a las trayectorias escolares estudiantiles, en relación a los vínculos con la escuela y la comunidad, a la participación de las familias. Hay experiencias e incluso recomendaciones o sugerencias para que cada uno pueda apropiarse de ellas y recrearla dentro de sus propios espacios.
Pero dentro de ese código QR también hay una invitación, porque este es un congreso de educación municipal, pero también es un congreso dentro al que están convocados las comunas, los municipios del área metropolitana. Entonces, desde la política educativa municipal, pensando en esta vacancia de la falta de experiencias innovadoras, del registro de estas experiencias, se ha creado el programa que se titula la Red EJI, Escuelas y Jardines que Innovan. Entonces ahí van a encontrar esta invitación, bueno, que hago pública, también a los que están siguiendo por streaming, que puedan sumarse, tienen el formulario, y compartir, animarse a compartir sus experiencias. Esto es una invitación a las instituciones de la provincia, de Córdoba, municipales, formales, no formales, de todos los niveles del sistema educativo, y también de las comunas y de los municipios del área metropolitana, para que formen parte de este programa que se conoce con el nombre de Red EJI, Escuelas y Jardines que Innovan. Dentro del código QR está el acceso directo a este formulario. Con esto termino mi intervención. Como siempre utilizo una frase de la Gestalt: yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas. Tú no estás en este mundo para satisfacer las mías, pero si encontrándonos nos encontramos, eso es muy maravilloso. Y si encontrándonos nos desencontramos, entonces ya no hay nada más que hacer. Para que todos los encuentros sean encuentros de volver a encontrarnos. Muchas gracias.